Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 28 de diciembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Un abrazo a nuestros cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com y a los televidentes en Canal 25 en señal abierta y 95 en cable de Tigo. Y también a nuestros compatriotas que nos sintonizan por Uniglobe en Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo a ustedes que pueden participar en la entrevista enviando sus comentarios o preguntas, como siempre lo hacen, a través del chat. Es una de las opciones habilitadas y la otra es seguirnos a través del Facebook. Antes de introducir el tema de este día, deseo enviar a la familia de Oscar Bonilla nuestro más sentido pésame. Oscar Bonilla fue un hombre muy comprometido con este país y Dios ha querido que en el 2011 lo recordemos por las cosas buenas que hizo por este país. Reitero entonces nuestro más sentido pésame a la familia Bonilla por la irreparable pérdida de Oscar Bonilla. Bien, este martes pretendemos una reflexión más espiritual del estado del país, de sus principales problemas, de sus soluciones y de las propuestas que pueden surgir desde aquellos que forman parte de la Iglesia Evangélica en el país. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Carlos Rivas, él es pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI. Pastor, un gusto. Encantado, William, un saludo para todos los cibernautas, seguidores de esta entrevista que cada día va adquiriendo realmente más audiencia, a los televidentes del Canal 25, el 95 en cable, y a todos los que siempre nos están pendientes de esta entrevista. Bueno, pastor, qué gusto tenerlo al cierre prácticamente del año y hacer una valoración de qué nos depara, o qué nos dejó más bien 2010 y qué nos puede deparar 2011. En principio quiero preguntarle si está satisfecho con el país que tenemos o que se está construyendo. Cuando uno regularmente está a 3 días de poder terminar el año, siempre tiene que hacer una mirada retrospectiva y analizar cómo está este país. Y al final del año, revisando un poco la realidad y el contacto que tenemos con la gente al estar en un proyecto eclesial que está ubicado en el punto de encuentro de 4 municipios importantes, y al poder leer los estudios de opinión del Yudot, Mitoski y otros sobre cómo miran los salvadoreños, yo creo que El Salvador termina con grandes problemas. Estos son el problema de la violencia, la economía, el problema del narcotráfico, la falta de valores, la disgregación que hay y sin duda alguna este país termina con falta de esperanza. Los salvadoreños miran el futuro muy sombrío. Cuando vemos cuál ha sido la problemática que más ha afectado a los salvadoreños, todos los estudios y la misma realidad apunta de que el año termina siendo un año realmente muy violento. Uno se llega a preguntar hasta dónde va a llegar esta locura homicida. No cabe duda, El Salvador atraviesa actualmente por uno de los momentos más difíciles en términos de violencia. Parece ser que la violencia es como un mar embravecido que amenaza a todos con ahogarnos. Y la violencia en sus diferentes manifestaciones, como violencia doméstica, violencia eclesial, violencia en el tráfico, violencia en la familia. O sea, la violencia que tiene sus expresiones quizás más significativas o más notorias en las muertes diarias, pero este país está sumergido en la violencia. Perdón, pastor, es difícil ver el país con ojos más esperanzadores para 2011. Es que pesa tanto la realidad de lo que está viviendo la sociedad de este país que 2011 no se puede ver de otra manera. Fíjate que uno se pregunta sobre la esperanza, pero la esperanza surge de una realidad. O sea, no puedes tener esperanza cuando no somos conscientes de la realidad misma que nosotros estamos viviendo. Y en este caso, al uno asomarse a los periódicos, asomarse a la realidad nacional, sin duda alguna uno mira el país con un ambiente saturado de desesperanza precisamente por el clima de violencia. La violencia es un fenómeno complejo que tiene diferentes causas. Entre ellas está la fragilidad de la institución familiar, la emigración forzada, la crisis de valores, la falta de oportunidades, la falta de confianza, la pobreza, la exclusión social. Entonces el fenómeno esto es violento. Y yo quiero decir algo que quizás en este momento parecerá como demasiado alarmante,
Pero si no le prestamos atención, William y amigos televidentes, al tema de la violencia vinculado al tráfico de las pandillas, vinculado al tráfico de drogas, ya que nuestro país, por estar en el ombligo de las Américas, se convierte en un país sumamente importante para el narcotráfico. Entonces, en este país puede pasar algo, que si el narcotráfico infiltra y hace que los pandilleros trabajen para ellos, en este país tendríamos nosotros un país similar a el de México con los Zetas o con el cartel del Golfo, porque los miembros de las pandillas no le temen a nada. Yo hablaba con uno de ellos y le digo, mira hombre, ten cuidado, te van a matar. Y él me dice, pero ¿y qué van a matar si yo ya estoy muerto, pastor? Si yo ya me morí. O sea, se consideran muertos en vida. Ellos se consideran muertos en vida porque desde el hecho que está en una pandilla sabe que lo puede matar el pandillero contrario, que lo puede matar a alguien defendiéndose, que lo están extorsionando, que lo pueden matar en la cárcel. Entonces, este grupo tan radical, vinculado en el sicariato a algunos de ellos, el narcotráfico les da dinero, les da estatus y les da poder. Esta se puede convertir en un ejército realmente muy peligroso para los próximos años. Bien, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Carlos Rivas, pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional, nos acompaña en nuestros estudios. Pastor, pero bueno, de lo que estamos hablando y de lo que hemos ya puesto, digamos, en perspectiva sobre estos grandes temas de sufrimiento del país, ya son temas y problemas crónicos, pastor. Es decir, no estamos ante nada nuevo, y hace un momento en el corte le decía, como ya lo he sostenido en otras oportunidades, y eso lo asumo a título personal, pues como periodista, y es que al final la sociedad, no sé si es la sociedad, se ha convertido más en espectadora de lo que está pasando, aunque son protagonistas desde luego, lamentablemente. Pero bueno, decíamos, cuando salieron las pandillas juveniles allá por 1993-94, se dijo que podían mutar a las pandillas estructuradas de otra manera, ¿no? Lo hicieron. Se dijo a través de los diagnósticos que las pandillas iban a mutar incluso con narcotráfico, y parece que ya está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, son problemas crónicos finalmente, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué siguen ocurriendo ante las narices de todo el mundo? No le estamos prestando la debida atención. Recuerdo que un hombre visionario de país que vivió adelantado a su época, John Sobrino, un sacerdote jesuita, allá por los años 80, 83, dijo o predijo el fenómeno de las pandillas, del comportamiento que estaba viendo al ver toda esa inmigración forzada por los problemas económicos y ver esa diáspora salvadoreña que es caldo de cultivo para que puedan seguir existiendo más pandilleros en el país. Ahora, a mí me causa un poco de temor y temblor al poder ver el país en los próximos 10 años. Si no hacemos políticas que no sean del continuismo y que no sea el mismo abordaje del problema de la violencia, en los próximos 10 años tendremos un nuevo ejército en El Salvador. Y ese ejército será similar a los Zetas o al cartel del Golfo. Un ejército extremadamente violento, me refiero a todos los miembros de pandillas. Y los miembros de pandillas no son los 15.000 de la policía o 16.000, no son los 20.000 del ejército. En las pandillas hay por lo menos unos 100.000 militantes
y que el barrio o su comunidad se convierte en cómplice en algún momento. Y el pandillero, como ya arriesga su vida, él es capaz de morir por cualquier cosa. O sea, él ya se siente que está afectado. Y viene el narcotraficante y aprovecha esas condiciones y las condiciones del país, porque el país es pequeño, pero nadie lo va a dudar que es un punto de paso de la droga. Es importantísimo en eso, porque estamos en el ombligo de las tres Américas. Entonces El Salvador se convierte como en un país geográficamente estratégico para el pandillero, para el narcotraficante. ¿Qué más sería o qué más beneficio sería, por ejemplo, para un narcotraficante tener un salvoconducto en El Salvador con un ejército organizado de esta manera? Si las pandillas paralizaron este año, por cierto, en Apopa, Soyapango, San Salvador, si paralizaron durante una tarde y después lo hicieron durante 3 días, amenazando que no abriera. Eso es las pandillas que tenemos ahora, la MS, la Mare 18. ¿Te imaginas lo que sería la pandilla afectada por el narcotráfico? Sería un grupo irregular, pero que tendría la capacidad de paralizar el país y dirigir el país. Esto puede poner al país en un estado de anárquico y puede llegar a convertir un estado fallido. ¿Y usted cree, pastor, que vamos en esa dirección? Es decir, que porque se está advirtiendo, pues sí. Decíamos ya lo que había ocurrido en el pasado, o sea, y aquí el país está cargado de diagnósticos, de investigaciones, y al final hay hasta un reciclaje de los diagnósticos porque es el mismo problema. Pero ¿por qué no se está haciendo nada? Es decir, hay un gobierno que tiene ya 18, 19 meses de estar en ejercicio del poder, un gobierno del cambio, y ¿qué ha pasado en materia de seguridad? Quizás lo voy a interrumpir porque vamos a ir a la pausa y le dejo plantear la inquietud. Buenísimo. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, pastor, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con la esperanza? Me refiero a la esperanza del cambio, o sea, que se tuvo hace 2 años cuando estaba en campaña electoral, y ahora tenemos un gobierno que se titula del cambio. ¿Qué está pasando y por qué estamos viendo el mismo problema, la continuidad de esto? Yo quisiera unir la pregunta esta con la anterior que usted me hizo. O sea, si, quiere decir que usted está advirtiendo que podemos llegar a tener un Estado con un ejército, con un narcoejército aquí en El Salvador. Efectivamente, eso es lo que estoy diciendo. Si no reparamos y si no tomamos muy en serio este problema de la violencia aquí en el país. En los próximos años, 10, 15 años lo más, este país será intransitable. Aquí estaremos como el norte de México, donde el narcoejército será el que manda. Ahora, ¿qué ha pasado con las políticas? Si usted me pregunta a mí, ¿qué evaluación hago después de año y medio del gobierno del cambio y en materia de seguridad? Yo puedo decirle una sola palabra: continuismo. Lo que tanto criticó el actual presidente cuando se dedicaba al ejercicio periodístico de los métodos o el abordaje punitivo y represivo de la violencia de los últimos 2 gobiernos de Arena, de Francisco Flores y del expresidente Saca, lo que tanto criticó resulta que es lo mismo. Yo le quiero preguntar a las titulares y a los responsables del Gabinete de Seguridad, ¿qué políticas hay que tienen que ver con la prevención en el país? No hay. Dígame qué casos de prevención muy claros y de rehabilitación tenemos en el país.
Yo me alegré mucho cuando dieron a conocer las políticas para el orden público y en contra de la violencia que tenían que ver con represión, prevención, rehabilitación, atención a las víctimas y cambio de leyes. Y este gobierno, William, este gobierno es el que más herramientas ha tenido en la mano, que añoraron los gobiernos anteriores. Este gobierno tiene ya la ley antipandillas. Este gobierno tiene ya los jueces blindados. Hay más ejército en la calle. Hay más ejército lo permitieron, cosa que antes se oponían. Hay ejército en la calle, hay más policías en la calle, se está invirtiendo en esto. Entonces, en materia de seguridad, yo creo que es la gran deuda de la administración Funes. Si el presidente Funes quiere trascender de ser para convertirse en un estadista de El Salvador, que no solo piense en las próximas elecciones, sino que piense en las próximas generaciones. Y las generaciones dentro de 10 años le van a agradecer si hacemos un abordaje integral del problema al no tener un ejército. Y si no, se van a recordar cómo el primer gobierno de la izquierda no hizo absolutamente nada diferente a lo que antes se había venido haciendo. Ahora, porque el año que está por concluir, además, ha habido aprobación de préstamos, fondos, a pesar de la crisis, o sea, ha contado el presidente con mucho respaldo, incluso de partidos de derecha, el PCN, el PDC, el Grupo Legislativo Gana, han estado respaldando al presidente en la aprobación de muchos créditos. Es decir, sí, entonces, además de las herramientas que ha tenido, como usted decía, de la ley antipandillas, ha tenido recursos, ¿verdad? Ha habido recursos. Entonces, ¿en qué radica la falta de posibilidad de hacer frente real a estos problemas? ¿Falta de voluntad entonces? Yo creo que radica yo digo, la falta de creatividad y los informes fríos que se presentan en las oficinas del gobierno. Hay veces yo llego a pensar de que porque andan en carros blindados con seguridad y con gente que les acompaña siempre, como que se olvidan de la realidad abajo de la 75 Avenida Sur. O sea, Soyapango, Ilopango, Lourdes, San Martín, La Campanera, el proyecto Santa Teresa, sigue existiendo el problema. Pastor, perdón, pero usted puede entender eso sobre la base de decir, yo vivo en otro país, pero este país al final es uno. O sea, y como se ha visto en México, la delincuencia, la violencia generalizada termina afectando a pobres y ricos. Hoy por hoy quizás los pobres son los que están pagando la factura más alta, pero México ya demostró que el narcotráfico, por ejemplo, con el poder que tiene capacidad de paralizar incluso a medio país o de someter a los sectores poderosos económicamente hablando, ¿no? Bueno, en este país todavía las pandillas no son miembros del ejército, de un narcoejército, y detuvieron el país. ¿Te imaginas lo que significaría? Ya bien armados. Ahora, el problema creo yo que no lo hemos abordado integralmente porque la situación de crisis, de violencia lleva al otro gran problema, a la crisis financiera. Leyendo el Instituto Universitario de Opinión Pública, una encuesta, le dicen cuál es la opinión con respecto a los grandes problemas que han afectado a su país. Y ellos dicen la parte económica. El Salvador se vio afectado económicamente por la crisis mundial del 2008 de los Estados Unidos y la caída de esos grandes imperios del capitalismo, pero también se vio afectado precisamente por la crisis de violencia que vivimos. Que entiendan los ricos de este país. Y no hablo de las transnacionales, porque en última instancia los bancos estos que pertenecen a otros países o las empresas estas que son latinoamericanas o centroamericanas, a ellos no les preocupa nada. De aquí a mañana este país es un narcopaís, ellos lo único que hacen es moverse del país y se van con todo. Pero hablo de la clase media para abajo, esos que no tenemos otra opción para dónde irnos. Esos son los que debemos de preocuparnos, o sea, debemos de exigir y debemos de comprometernos para poder tener un cambio del abordaje en el tema de seguridad porque nos está afectando económicamente, ¿verdad? Bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Pastor, entonces, bueno, no basta con sacar el ejército a la calle, no basta con tener más recursos, no basta con tener ley antipandillas. Yo quiero preguntar entonces, si a Carlos Riva le tocara tomar decisiones en todo esto, ¿dónde comenzaría? ¿Por dónde comenzaría? Bueno, porque hemos hablado del problema, pero bueno, creo que es importante escuchar opiniones. Claro. Ojalá el presidente de la República, sus funcionarios escucharan todo lo que estamos conversando, que eso es lo ideal, ¿no? Que sepan escuchar y que no solo escuchen, sino que también puedan tomar en cuenta las opiniones que son positivas. Y ustedes, en el caso suyo, como un pastor de una iglesia, como un líder espiritual, pues tienen incidencia, por lo tanto creo yo que algo bueno hay de todas las conversaciones, ¿no? Si Carlos Rivas estuviera ahí, yo quiero decirle que realmente, como el problema de la violencia es un problema eminentemente complejo, tenemos que atacar las raíces del problema. Comparemos esto como una persona que tiene una enfermedad, que tiene temperatura, tiene 38, 39 grados de temperatura, y le dan un antipirético. El antipirético sin duda alguna le va a bajar la temperatura, pero no le va a quitar las causas que le están provocando la temperatura. Lo correcto que hay que hacer es ir a la etiología del problema, al origen, hacerle exámenes de laboratorio y poder ver cuál es el problema que él tiene. Vaya, pero digamos que en la parte de etiología estamos bastante avanzados. Sí, o sea, que lo que más se tiene son diagnósticos, o sea, la radiografía la tiene clara usted. La tenemos clara, pero el problema es que con el tratamiento es que estamos teniendo problemas. Le seguimos dando solamente maquillaje, le seguimos dando antipiréticos, pero no estamos yendo a la raíz. Este país necesita cambios estructurales en materia de seguridad. Se necesita apuntarle más, por ejemplo, al cambio de valores, de actitudes y de comportamientos. El cambio de valores, déjeme decirle, esta sociedad, lamentablemente, la sociedad que hemos construido es una sociedad que valora más el tener que el ser. Esta sociedad ya no es importante como en la década de los 70 o los 80, cuando nosotros éramos muchachos, que nuestro gran ideal era: yo quiero ser periodista, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser profesional. ¿Cuál es el gran ideal ahora de nuestra juventud? Es tener el último teléfono BlackBerry. Esta sociedad es una sociedad cool, light, consumista. Esta sociedad creó cosas y se volvió esclavo de las cosas que creó. Vivimos un cosismo, vivimos un antivalores, una crisis de valores en esta sociedad. Vivimos en una sociedad donde lo más importante es el tener y no el ser. Aquí Madre Teresa de Calcuta o Francisco de Asís serían unos desafortunados porque no tienen nada, solo tenían un cambio de ropa y unas chancletas. Entonces, porque la sociedad ha valorizado más el tener que el ser. Y llega un problema que cuando se valora el tener y no el ser, nos convertimos en esclavos. Por eso bien lo decía Marx, por tantas cosas útiles que hemos creado, nos hemos hecho inútiles. Por eso bien decía Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, ese filósofo español: de entre tantas cosas que hemos creado, se nos olvidó lo más esencial de la vida, que es vivir la vida. Entonces necesitamos un cambio de chip. Por eso la Escritura habla en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, en el versículo 2, dice la Escritura: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro pensamiento. Necesitamos cambios sustanciales. Señores, este es el momento del cambio. O sea, hay tres palabras que deben preocuparnos para el próximo año. Deben ser gran acuerdo, un cambio y esperanza. Y hablo del gran acuerdo en que todas las fuerzas vivas del país podamos unirnos para abordar este problema. Si es que este problema no solamente afecta a la imagen del gobierno, la imagen de la policía o de las instituciones que velan por la seguridad, este problema afecta a los empresarios, a los sindicalistas, a la clase media, a la clase baja, a todo el mundo nos está afectando. Entonces debemos hacer un abordaje colectivo de este problema. Ahora, pastor, pero
al final yo insisto siempre en dónde ubicar el problema, a partir de dónde, o sea, porque el modelo de sociedad que tenemos es un modelo de sociedad que no es exclusivo de Salvador. O sea, digamos, a nivel de Centroamérica nos podríamos comparar con Nicaragua, tiene un modelo de sociedad igual al nuestro, Guatemala. Y hay otros países que no precisamente tienen los niveles de violencia, los niveles de indiferencia por el respeto a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué está marcando la diferencia? ¿Por qué somos tan distantes a pesar de que otros países tienen este mismo modelo? O sea, se dijo en algún momento en el pasado la pobreza, pero ya se demostró que la pobreza no es sinónimo de violencia y no necesariamente los pobres son violentos. No, naturalmente. Entonces, no, porque es que usted compara con Nicaragua. Mencioné Nicaragua por decir algo. Sí, pero usted, con los demás países de Centroamérica. Pero nosotros, mire, William, tenemos otras diferencias de estos países. Para empezar, somos el país de América que más ha expulsado a sus connacionales. Comparado con la población, nosotros tenemos 3 millones de habitantes que están en la diáspora. Y lleva la destrucción de la familia, del núcleo fundamental de la sociedad. Y eso es una de las causas fundamentales de ese problema. Otro problema, nosotros somos el país el 7º país que más le compramos armas a Estados Unidos. Después o sea, necesitamos tantas armas. Somos uno de los países más deforestados del mundo. Somos uno de los países que más depende de la economía de los Estados Unidos por las remesas familiares. Por ejemplo, aquí se habla mucho, yo hasta en el saludo navideño vi que el presidente Funes dijo, estamos trabajando y le dimos uniformes y paquetes escolares a nuestros niños. Perdone, presidente, pero usted le dio paquetes escolares, uniformes a los niños con préstamos. Y eso no es ningún mérito. Y cuando las economías empiezan a flaquear y cuando las economías empiezan a bajar, una de las primeras cosas que hacen los gobiernos es quitar las prestaciones sociales. Otra de las cosas que hacen es disminuir los subsidios. Otra es incrementar los impuestos. Vaya, entramos ya en materia de economía, digamos, economía familiar. Y de eso quiero que hablemos en el próximo segmento. Haremos una pausa y tengo pues ya pendientes varios comentarios y preguntas de los cibernautas. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Pastor, le dejaba planteada la interrogante, pero creo que por el respeto a nuestros cibernautas daré lectura a los comentarios y preguntas. Hay comentarios o preguntas que ya se la han hecho a usted en otras oportunidades en este mismo espacio. Se la puede leer por respeto, pero yo creo que... Yo creo que hay que dar espacio para ellos. De acuerdo, vaya, comenzamos. Dice Heriberto Aguilar de Los Ángeles, California. Pastor Carlos Rivas, ¿qué es el TAI? ¿Tiene misiones internacionales en el exterior? ¿Cuál es su doctrina? Norma Diraeta de San Miguelito, buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre TAI y Tabernáculo Bautista Amigos de Israel? Oscar Navarrete de Mercedes La Ceiba, La Paz. Pastor Carlos Rivas, ¿podría humildemente explicar a la audiencia cuál fue la disputa legal entre usted y el hermano Toby por el templo en 2002? Irma de Hueso, La Cima San Bartolo. Le quería preguntar cómo puede contribuir el poder de la palabra de Dios para disminuir la delincuencia en nuestro país. Carla Martínez, en Ciudad Delgado. ¿Qué programas de rehabilitación ofrece el TAI para drogadictos, madres solteras y pandilleros que quieren salir de las pandillas? Rubén Pineda de Dallas, Texas. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia frente a los problemas, aparte de criticar? Y si usted dice no tiene agenda política, como William Osmar Chamagua, es el propietario de Radio Cadena Mi Gente. Perfecto.
Elmer García de Las Cañas, San Bartolo. Pastor, soy pandillero, dice, y mi vida es un infierno. Quiero salir, pero si lo hago me matan. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja? Tomás Alvarado, Los Conacastes. Estoy seguro que Mauricio Funes está haciendo todo lo posible por El Salvador, pero el FMLN no lo deja trabajar. Es una lástima. Oremos. Marisa Torres, de Residencial Altavista. Por favor, como mi pastor, le pido que ore en vivo y en directo por El Salvador del 2011. Soy miembro de su iglesia y creo en el poder de la oración. Sonia Martínez, de Milano, Italia. Hola a todos en El Salvador. Qué bueno es, William, tenerte de regreso, dice Pastor Carlos Rivas. Gracias por su trabajo ministerial. Mayra Renderos, en Estados Unidos. Pastor Carlos Rivas, ¿se considera usted un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2014? Y Humberto Carvajal, de Las Cruces, en Nuevo México, Estados Unidos. Díganos, pastor, cuál es la visión y la misión del TAI. Vamos a ir por parte porque tenemos espacio en la entrevista. Sí. No vamos a agotar esto en un solo segmento. Ya casi me llevé el segmento solo en la lectura, pero bueno, vamos por parte, como usted desee contestar, pastor, si comenzamos al principio o al final de las interrogantes. Primero, qué maravilloso esta de las comunicaciones, ¿verdad? Increíble. Bien dijo Jesús, mayores cosas que estas veréis. ¿Te imaginas cómo podemos estar conectados en esta aldea que es el mundo, va? En Italia, Estados Unidos. Bueno, aquí nomás el pastor Tomás Romero te está viendo ahorita, nos está viendo esto. Contestar algunas preguntas, descartar si yo voy a ser candidato presidencial. Quiero decirles que no realmente. Mi misión no es ser candidato a la presidencia, ni a la vicepresidencia, ni diputado, ni alcalde. Yo no estoy acá para proponer una ideología política, porque las ideologías políticas de turno son efímeras y son intrascendentes porque son temporales. Yo estoy acá para predicar los valores del reino de Dios y su justicia, los cuales permanecen para siempre. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. La Escritura dice que se puede secar la hierba y marchitarse la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las ideologías políticas de turno pasarán, pero los valores del reino permanecerán por la eternidad. Y yo prefiero ser un ministro del Evangelio, un pastor, a ser un funcionario político de cualquier nivel. Contesto esa pregunta. Bueno, en todo caso, pastor, tiene mucha incidencia. Y en algún momento tendrá más incidencia que el mismo presidente, creo yo. Ojalá sea profecía y la recibo con fe de parte suya. Digo, pues usted es un líder espiritual finalmente. O sea, sí, y que vamos a estar independientemente del gobierno que esté. O sea, tendremos a Carlos Rivas como pastor general del TAI para largo. Sí, eso dependerá de Dios y de mí. O sea, de mí, si mi comportamiento, mi santidad y mi búsqueda de Dios, el no hipotecar los valores del reino, no poner en venta el TAI ni el reino de Dios. Y dependerá también de Dios en el sentido de que nos siga acompañando con las señales como lo ha hecho hasta hoy. ¿Y eso se lo puede garantizar usted a quienes se congregan en el TAI? Es decir, no verán a un líder religioso convertido en político o haciendo política, jugando a política con la palabra de Dios. Se lo garantizo con la mano puesta en la palabra de Dios. Los valores del TAI y de la iglesia no están en venta. Yo no quiero ser candidato, a pesar de que en el pasado ya me han ofrecido, pero no quiero ser candidato porque no siento que esa sea mi vocación como tal. Y luego quizás contestar otra, ¿y qué está haciendo el TAI? Y uno con otra, y es bien fácil criticar, pero ¿qué se está haciendo? Bueno, nosotros tenemos un programa de rehabilitación de pandilleros que funciona desde el año 2003, en el cual pues prácticamente estamos ayudando a las personas a reinventar su vida. Y tenemos un centro para alcohólicos y drogadictos que es CENAR, el centro en el cual internamos a aquellos que tienen problemas, que viven en los límites o fuera de los límites. Y también quiero decir que tenemos todo un programa espiritual con el cual llevamos a la gente a unos retiros que son encuentros y las personas son transformadas y pueden ser diferentes. Gracias a Dios tenemos ya algunos resultados. Bueno, hay más inquietudes que no las hemos contestado, pero tengo que hacer una pausa. Sí, vamos a la pausa y regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya.
Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, pastor, alguien nos escribe acá en el chat y le hacía la consulta, y es que dice que él es pandillero. ¿Qué puede hacer, dice, o qué le aconseja a usted para poder dejar la pandilla? Porque, bueno, algunos, claro, está la amenaza de que los pueden matar si abandonan una pandilla. Un pandillero no se puede salir de la pandilla excepto por 3 cosas. Número 1, que se vaya huyendo y se cambie de país, pero aún en ese país lo van a perseguir y va a estar marcado de por vida. Número 2, con la muerte, es decir, lo mueren y ahí se salió de la pandilla. Y número 3, la única manera con la cual se puede salir es que él dé indicios claros de que se ha convertido y que ha reinventado su vida en una iglesia. Es la única manera como lo respetan. De ahí no respetan nada. Y tiene que ser una conversión genuina. Sí, porque ha habido casos ya en este país de jóvenes que supuestamente estaban yendo a una iglesia evangélica y lo agarraban como salvoconducto nada más. Pero ¿usted cree que tenía que ver con eso? Con el hecho de que el joven estaba con un pie adentro y otro afuera de la iglesia. Puede ser eso y también puede ser el hecho de que es la violencia que está exacerbada y que nos lleva al hecho de no respetar ni siquiera la iglesia, ¿verdad? O sea, porque yo conozco un caso que dentro de la iglesia, no en el TAI, pero en otra iglesia mataron a un muchacho que era de una pandilla. O sea, llegó una joven en el Surita, eso fue una noticia conocida. Estaba el joven que era de una pandilla contraria, llegó otra joven, entró a la iglesia y lo mató ahí en una de las bancas de la iglesia. Ahora, pero con respecto a este caso, querido amigo pandillero, quiero decirte que tú no estás excluido de la redención divina de Dios. Dios te ama con amor eterno y tiene sus brazos abiertos esperándote para ti. Ven al TAI y comunícate con nosotros. Te vamos a llevar a un encuentro. Te vamos a integrar y a reinsertar a la vida productiva y te van a respetar la vida. Dios te ama y nosotros podemos ayudarte. O sea, nosotros queremos ayudarte a trabajar, a invitarte, a orar por ti y a poder conseguirte un trabajo. Es la única manera como lo respetan a los pandilleros. Luego Irma de Hueso, que nos preguntaba también, pastores, dice preguntar cómo puede contribuir el poder de la palabra de Dios para disminuir la delincuencia en nuestro país. Porque usted sabrá que hay gente que ve el planteamiento bíblico como algo etéreo, como algo abstracto, pastor, pero ¿qué tipo de transformaciones se pueden esperar en una sociedad y en el caso concreto de la violencia? Fíjese que es interesante, mucha gente mira la palabra de Dios y los valores como algo etéreo y abstracto. Sin embargo, qué raro es que lo etéreo y lo abstracto produce cambios sustanciales en la vida de las personas. Igual la filosofía es etérea, la matemática es etérea y abstracta, pero tiene resultados. Ahora, la palabra de Dios, ella misma dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Esta palabra ha reinventado la vida de muchos, comenzando con la mía. Yo soy un ejemplo de transformación por los valores de la palabra de Dios. Y no de una religión, no de una iglesia, sino el contacto directo con este libro santo. Eso puede transformar a las personas. Ahora, me interesa que pasemos al otro punto y es, por ejemplo, cómo se plantea toda esta situación de cómo se puede enfrentar la violencia, por ejemplo, desde la currícula educativa. Se recuerda que en algún momento también se ha planteado la posibilidad de volver a la materia de moral y cívica. Porque aquí dice, bueno, tiene que ver con la falta de valores, pero algunos dicen, bueno, son 2 pilares fundamentales en los que se construye una sociedad, la familia y la educación. Pero bueno, usted dice, estamos fallando con la familia por la cuestión de la diáspora, la gente que se ha ido, que ha dejado abandonados a sus hijos por obligación, por hambre, digamos. Y luego tiene también el tema educativo, o sea que hay muchas falencias en el sistema educativo. La educación tiene que tener una revisión muy profunda en este país. Debemos de educar a la gente con otros valores, no solamente para el tener, sino para el ser. Y los valores son importantísimos. Una sociedad sin valores es una sociedad que no tiene futuro. Una sociedad sin valores es una sociedad endeble.
Una sociedad sin valores es una sociedad que no respeta y es una sociedad anárquica. Podemos construir un Estado fallido si no tenemos una sociedad con valores. Los valores son los que sostienen a un país y le dan estabilidad a la familia, al país y a la sociedad como tal. Entonces, yo creo que se debe de apuntar, y en ese sentido, pues no se aprobó la lectura de la Biblia. Yo, desde el Consejo Nacional de Educación, soy un fiel impulsor de que haya un programa de valores. Se habla de volver a urbanidad y cívica, moral, urbanidad y cívica, lo que sea, pero es importante dar valores. Yo sé que los valores no solo se enseñan, sino que se modelan como tal. O sea, pero necesitamos enseñarle a nuestra gente lo que es la integridad. Y la integridad tiene que ver con ser lo mismo, tener coherencia entre lo que uno piensa, lo que habla y lo que hace. Esta sociedad necesita más gente íntegra y llena de valores. Bueno, hacemos la pausa y ahora volvemos entonces sobre el tema de la economía familiar, Sí, que lo dejamos pendiente, y otras inquietudes que tenemos sobre su supuesta participación en el movimiento por la democracia participativa que ha creado Dagoberto Gutiérrez. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, hablemos de economía familiar, Pastor. ¿Cómo ha sido 2010? ¿Cómo se espera 2011? Bueno, 2011 vendrá a partir del 1 de enero la eliminación generalizada del subsidio generalizado en el gas propano. Casi todos están coincidiendo en el planteamiento de que esto generará un efecto cascada en el precio de los productos de la canasta básica y en general. Pero, ¿cómo se vio entonces la economía familiar en 2010? Y dividámoslo, ¿cómo se verá para 2011? ¿Cómo no? El año termina en materia económica con un alto costo de la vida. El Yudot dice cuál es su opinión sobre la situación de pobreza en el 2010 y el 54.7% dice que aumentó la pobreza. Le hacen otra pregunta a las personas, ¿cuál es su opinión en cuanto al costo de la vida? El 67.9% dice que en el 2010 aumentó el costo de la vida. Es decir, que más de la mitad de la población piensa que la pobreza aumentó en el 2010 acá en El Salvador. Este es un problema muy serio y es consecuencia del primer problema que hablábamos también. Si hay un clima de violencia, habla un clima del alto costo de la vida. Porque, le pongo un caso, las microempresas, que son aquellos empresarios que tienen su farmacia, que tienen su venta de materiales de construcción, que tienen un negocito cualquiera. Allá en el área donde yo vivo, le empiezan a llamar para extorsionarlo, para que pague la renta, y si no lo van a matar, por el miedo ellos tienen que cerrar, y han cerrado varios ya. Entonces eso afecta a la economía, y a mí me preocupa eso. Porque a mí no me preocupa la banca internacional, el Citibank y el Hong Kong Bank. Esos, sencillamente, este país falla y se van. A mí no me preocupa las transnacionales que dirija Poma o TACA o Simam. Eso en última instancia están en Latinoamérica y no funciona este país y sencillamente cierran acá y se van. A mí lo que me preocupa es la clase media baja, la microempresa. Y aquí es donde el empresario salvadoreño, yo quisiera hacer un llamado a la NETS, a la Cámara de Comercio y a las gremiales empresariales, para que ellos
se quiten un poco la bandera ideológica, porque yo creo que en la economía debe de trascender las ideologías de turno del momento. Y hay veces uno mira más con la camiseta de arena a los dirigentes empresariales que realmente como empresarios que deben ser. Entonces, la economía se ha visto afectada. Hemos sido nosotros países que cuando falla la economía en un país, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer? Empiezan a recortar la parte que tiene que ver con servicios sociales, es decir, todos estos beneficios de paquetes escolares, se empiezan a incrementar impuestos, se empieza a disminuir los subsidios. Esas son las recomendaciones del Banco Mundial, que son las que están haciendo calcaditas en este país. Argentina fue un caso que para salir de la economía tenían pensado vender territorio, para salir del problema del corralito que vivieron ellos y todo lo demás. Ahora, y nosotros con 20.000 kilómetros cuadrados, ¿qué territorio vamos a poder vender? Si ya perdimos nosotros, o sea, hasta la isla del Conejo está todavía en disputa. Entonces, este país tiene que reaccionar en materia económica. Este país puede salir adelante con algo que hizo los países que componen el BRICS. El BRICS son Brasil, Rusia, India y China, y ahora se suma Sudáfrica, que son los países o las economías que más han crecido. Y cuando uno le pregunta a uno de estos países, a Brasil, dentro de todas sus políticas, las que han tenido es que han incentivado la micro y mediana empresa con créditos blandos y han hecho que la gente se vuelva productora. Yo creo que este país en materia económica necesita también una fuerte conversión. Bueno, perfecto. Una nueva pausa y volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, Pastor, Dagoberto Gutiérrez ha creado un movimiento por la democracia participativa y en su momento trascendió su nombre y la pregunta concreta es, que no es primera vez que se la van a hacer, pero bueno, si pertenece a este movimiento, si tiene afinidad con este movimiento, ¿cómo es entonces que surge su nombre dentro de ese contexto, de la creación de ese movimiento por la democracia participativa? El TAI es una institución con fines eclesiales, espirituales y de fe. No es una institución con fines políticos partidarios. Desde el momento de su fundación, los que hemos formado el TAI decidimos que no íbamos a participar en ninguna ideología partidaria de ninguna índole. El TAI tiene los valores de la palabra de Dios, no son los de Fukuyama, de Marx, de Lenin o de cualquier otro filósofo o ideólogo, son los valores de la palabra de Dios. Nuestro líder ideólogo por excelencia es Jesucristo. No hemos sido, no seremos, ni queremos ser de ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda, porque nuestra misión en el mundo es predicar los valores del reino de Dios. No obstante, en algún momento se vinculó mi nombre y la institución con el movimiento del recién fundado Movimiento para la Democracia Participativa de Dagoberto Gutiérrez. ¿Cuál creo que es el origen de eso? Porque el TAI es una organización que abriga y le da techo a diferentes tendencias. Por ejemplo, en la iglesia nuestra hay miembros concejales del FMLN, en la iglesia nuestra hay de todos los partidos políticos, hay miembros concejales de Arena,
En nuestra iglesia está William Hueso, que es miembro de la iglesia, Pedro Julio González, que son miembros de la iglesia. Ahora, Pedro Julio Hernández, perdón. El hecho de que ellos, a nivel título personal, puedan hacer opciones políticas bien claras, están en todo su derecho y yo los animo a que lo hagan. O sea, usted tiene gente de derecha, de izquierda, Arena, FMLN, de todos los partidos. De todos los partidos hay ahí en el TAI. Entonces, quizás por la cercanía de estos y tendieron como a identificar el TAI. Es más, se llegó a decir, un periódico dijo que el 1 de enero, en la actividad que vamos a tener en el Estadio Mágico González, donde queremos reunir unas 30 o 40 mil personas, que tendremos todo un show perfecto de luces para generar esperanza, fe y optimismo en los salvadoreños, para orar por ellos, para creer que vienen mejores tiempos, para decirle que El Salvador no está excluido de la agenda redentora de Dios. En algún momento se dijo que Dagoberto Gutiérrez perdón, iba a ser como el exponente de ese día, como el que iba a hablar, o casi se dio a entender que ese día en el estadio iba a ser el lanzamiento del movimiento de Dagoberto, cosa que no es así. Ahí, en ese lugar, estarán invitados, por ejemplo, desde ya te digo, estarán invitados, por ejemplo, el alcalde Norman Quijano, estará invitada la alcaldesa de Ilopango, Cifrido Reyes, estará invitado Dagoberto mismo, pero ninguno de ellos va a participar. Ellos van a oír a calidad de invitados como funcionarios a escuchar de la sociedad. Exactamente, como miembros de la sociedad, como funcionarios. Nosotros los invitamos, al igual que invitamos a todo el que quiera ir, y es completamente gratis la entrada. Entonces, lo que te quiero decir es que no, en ese evento no tendrán cabida las disertaciones de carácter política partidaria. Ese será un evento en que no se exaltará el nombre de un partido político de derecha o de izquierda. El único que será exaltado es Jesucristo el Señor, para la gloria de Dios. Él será el único. A Él le daremos la honra, la gloria, el imperio, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Ahora, a título personal, yo he participado en diferentes iniciativas y como tal hemos acompañado aquellas iniciativas que tienen que ver con los valores del reino de Dios y los valores de la palabra. Por ejemplo, yo acompañé hace como unos 3 meses un apoyo que fuimos a hacer a El Palo de Hule en torno a la Corte Suprema de Justicia y a los acuerdos o a los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de la Constitución en torno a las candidaturas independientes, en torno a la partida secreta del gobierno. Este servidor junto con unos pastores apoyamos y ahí estaba gente de lo que ahora componen el movimiento por la participación, por la democracia participativa. Pero eso en ningún momento deja ver el hecho de que yo como tal haya inscrito y sea parte de este movimiento. Perfecto, vamos a la última pausa comercial, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, pastor, entonces, para las próximas elecciones de 2012, elecciones para diputados y alcaldes, tampoco veremos entonces al pastor Carlos Rivas dando línea, como decimos, línea política, orientación política a los miembros del TAI. No les va a decir usted por quién deben votar, pero ¿qué les puede decir entonces en términos de consejo espiritual o de orientación? Yo nunca le he dicho a la gente por qué partido vote, porque la gente es muy inteligente y ellos saben por quién votar.
no he incidido, al contrario, otros pastores o líderes que lo han hecho abiertamente, va a decir que no deben votar por un candidato o por algo. Yo lo que voy a hacer es invitar a los miembros del TAI que los que tienen vocación política que se metan en la política. Hay que meterse a la política para que los malos no nos sigan ganando las elecciones. Entonces mi invitación es que lleven los valores del reino, los valores de la palabra y que los lleven ahí al campo de la política. ¿No teme, perdón, que terminen siendo absorbidos por la política más deshonesta que puede haber en este país? Ahí es donde se va a ver si son penetrante luz, si son poderosa sal, si son levadura en medio de esta sociedad, cuando ellos vayan a ese mundo en el cual ellos van a tener que mantener sus valores y mantenerse firmes. Por otro lado, en los próximos años tenga la seguridad de que este servidor tendrá todavía mucho más cuidado, porque yo sé, hay que decirlo claro, el TAI es atractivo para cualquier político, para cualquier movimiento, para cualquier partido. ¿Son votos? Son votos, o la imagen del TAI, yo estaba viendo, o la imagen del pastor Carlos Rivas, fíjese que estaba viendo que las instituciones más creíbles en este país, o las que más confianza tienen, arriba está la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y los últimos están los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. Entonces un político audaz, ¿qué es lo primero que piensa? Si yo estoy en último, me agarro de uno de los que están de primero y para ver si se le pega lo bueno. Así logro tener confianza, ¿verdad? Y así logro engañar al pueblo. Pero nosotros sabemos, pero no, el TAI no está en venta. No somos una mercancía. Yo he criticado en el pasado iglesias que se han convertido en meretriz del poder político. Los valores del reino no están en venta, o sea, no queremos ser mercancía del mejor postor. Nosotros queremos incidir desde nuestra autonomía como ministros y como gente de Dios. Vuelvo a repetir, las ideologías de turno pasarán, pero los valores del reino permanecen. Y finalmente usted no tiene temor de que lo identifiquen más con una tendencia política, con la izquierda más que con la derecha. A usted se le ha criticado en el pasado por eso, pues de que lo han visto muy cercano a la izquierda en general. Quizás algunas opciones que yo he tomado y que seguiré tomando, ¿verdad? O sea, acompañar aquellos proyectos que me parecen justos, loables, y si estos se identifican con la izquierda. Por ejemplo, yo tengo identificación con la izquierda en temas como la solidaridad, por lo menos teóricamente como ellos lo plantean, ¿verdad? La solidaridad, la igualdad, el hecho de dejar la exclusión, pero también tengo identificaciones con la derecha y con Arena de que necesitamos crear un país, no en que el Estado sea el paternalista y les dé todo lo que produzca, sino un país donde le enseñe a la gente a valerse por sus propios recursos y puedan ser ellos microempresarios y tener una mente emprendedora como tal. Entonces ahí puede haber un híbrido de los dos sistemas, y yo voy a acompañar aquello que me parezca que está acorde a este libro santo. Pero sobre todo, yo creo que el TAI debe ser un ente de esperanza en este país. Entonces, Pastor, ¿cómo resume, para poner en perspectiva 2011, cómo espera 2011 usted en medio de todo lo que hemos hablado? En medio de todo esto, parece ser que El Salvador está pasando por una gran tormenta en medio del mar. Tenemos una tempestad, una gran crisis. No obstante, la buena noticia es que Jesús va en nuestra barca, que el Señor está todavía acompañando a El Salvador. El Salvador no está excluido de la agenda redentora divina. Y yo básicamente les propongo, como para ideas fuerzas, que todo el próximo año pensemos en café y nos tomemos un café siempre. ¿Pero qué quiere decir eso? La primera letra de cada uno. Primero en el cambio, la C de café. Necesitamos una sociedad cambiante, no conformarse a este siglo, sino ser transformados. Luego la A, necesitamos un gran acuerdo de nación en que todos nos involucremos. La F, necesitamos mucha fe, muchos sueños, muchos ideales, muchas utopías. Necesitamos gente que siga confiando y esperando. Y la E de café, la última, la E, tiene que ver con la esperanza. Por eso, este 1 de enero, que va a ser día sábado, cuando todo el mundo tiene oportunidad para otras cosas, nosotros queremos reunir unas 40,000 personas para poder consagrar este año y para fomentar la esperanza, para decir que este país, que es una mina de 20,000 kilómetros cuadrados, sumergida en un gran peso de exclusión, de pobreza, de violencia, de marginidad y de todo lo que estamos pasando,
pero que puede haber una perforadora que le va a ir dando esperanza para sacarnos adelante. A propósito, tendremos el mensaje de uno de los mineros de Chile, de José Enríquez, que dijo no fuimos 33 sino 34. Vamos a tener un escenario. Él estará con ustedes. Estará con nosotros. Próximo sábado. Sí, tendremos un escenario similar al que tuvo Ricardo Arjona, y el sonido y todo lo demás, un show de luces, helicóptero, una réplica de la mina, hasta con la cápsula y todo lo demás. El mensaje será de esperanza. Perfecto. Para este país. Yo creo que no hay que perder la esperanza. Bueno, Pastor, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muy amable. Encantado, William, y gracias a sus amigos cibernautas y televidentes. Bueno, perfecto. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Estará con nosotros Jorge Meléndez, director de Protección Civil, para conversar sobre los planes que hay para estas festividades de fin de año y desde luego la visión también de él como dirigente político del Partido Socialdemócrata. Nos vemos mañana a la misma hora.